Muy buenas, compañeros. Pues nada, como ya os había comentado en el vídeo anterior, hoy lo que os voy a enseñar son mis parejas para el 2022, ¿vale? Yo en breve ya quitaré separadores. Como sabéis, tengo ya aquella incubando. Y bueno, os voy a enseñar una por una mis parejas para este año, ¿vale? Espero que os gusten las parejitas. Yo las he hecho un poco, bueno, también mirando padres e hijos, ¿vale? Intentando un poco no juntar mucha sangre, por así decirlo, no siempre criar con padres e hijos, intentar a veces criar sin consanguinidad, que se llama, otra pareja las he hecho con consanguinidad, pero bueno, eso ya un poco os lo vais dando la experiencia y lo que vayáis buscando en cada caso, ¿vale? Tengo 17 hembras ahora mismo y machos tengo un poquito menos. Os voy a ir explicando poquito a poco y así ya un poco más lo vais a ir entendiendo, ¿vale? Primera parejita de mosaico. Yo digo, ahora tengo que ponerle ya a los comederos, bebederos a todo, porque ahora mismo los acabo de meter todos juntos. Primera parejita de mosaico. Machito, muy guapo la verdad. Hembrita, veis que tiene el cuello pelado, ella misma se está arrancando las plumas. Hembrita del 20, ¿vale? Madre de este, o sea, vamos a juntar madre e hijo, ¿vale? Esta otra parejita, ahí veis. Esta parejita no tiene consanguinidad. Me gustaba esa hembra de más tamaño, más plumona, con este machito un poquito más pequeñito, ¿vale? Seguimos con la siguiente pareja. Tenemos esta hembrita de ahí arriba, con este machito igual, sin consanguinidad. Este macho es un poco, tiene la espalda un poco más manchada, a ver si lo veis ahí en el fondo, lo que pasa es que no se distingue tan bien, a ver si quiere acercarse un poquito más aquí. Ahí veis, ¿vale? Tiene un poco más manchado de amarillo, pues hemos buscado una hembrita de espalda muy blanca. Tengo que limpiar ahora también las bandejitas y todo, como veis están un poco hechas un asco. Los acabo de meter y ahora ya cambiamos bandeja. Ese macho, que se me caía el móvil, ese mismo macho con esta hembra. Ese macho va a criar con aquella hembra y con esta. Como veis también, buscando una hembrita con la espalda blanquita, el pechito muy blanco. Siguiente parejita. Os lo voy a ir diciendo rápido. Esta hembrita con ese machito. Y a la vez va a criar con esta hembra también, ¿vale? Lo tengo ahí porque este está un poco gordo, para que tenga más espacio para moverse. Este macho va a criar con estas dos hembras, ¿vale? Yo ya aquí, de todas formas, tengo apuntado las tarjetitas. Ya tengo... ¿Veis? Este mismo macho, anilla 71, va a criar con la hembra número 4. Y aquí igual, ¿vale? El anilla 71, el mismo macho va a criar con la hembra número 10 también. Ya os digo, tengo 17 hembras. De las 17, mi idea es criar con 16. Si por así decirlo alguna me falla, pues utilizo la otra, ¿vale? Y ahora con los opales. Con los opales... me ha ocurrido que tenía más machos que hembras. Bueno, he cedido los machos que tenía. Tengo un machito de reserva que creo que van a llevárselo también. O sea que en principio voy a criar con lo que tengo. Si algún macho me falla, pues le paso un macho a la hembra, ¿vale? Pero normalmente los machos los fallan menos. Siempre es más probable que falle una hembra. Hembrita del 20 con la que crié con un hijo suyo, ¿vale? Me gusta mucho esta hembra, el tamaño que tiene esta hembra. ¿Estáis viendo? Con este machito, que lo veía un poco más recortado, y ya os digo, en los opales tengo que mejorar muchísimo todavía, vamos, en todo tengo que mejorar, pero bueno, en los opales también. Primera parejita, segunda parejita de opales. Esta hembrita, también del 20. Con este machito, que es del 21, no tiene anilla, tuve que cortártela, si os fijáis la pata derecha la tiene un poco hinchada, ya se la ha quedado así, se la ha quedado como encallada.
La anilla se le quedaría enganchada, le provocó una herida y la pata se le quedó como encallada. Le tuve que cortar la anilla, ¿vale? Es machito nuevo del 2021. No me importa que no tenga anilla, ya que me lo quería quedar, ¿vale? Y no tienen consanguinidad ni nada, ¿vale? Segunda parejita de opales. Tercera parejita de opales. Ese machito con la hembrita que tiene los huevos, ¿vale? Machito del 21 con la hembra del 19. Cuarta parejita de opales. Ahí veis, esta hembrita del 21 con este macho del 20. Este fue el macho del 20 que se partió la anilla, tenía una anilla de plástico, era cerrada pero se la partió. En uno de mis primeros vídeos del año pasado lo enseñé porque me sorprendió bastante. Y anilla que le pone, una de dos, se arranca la pata o se arranca la anilla. Anilla que le pone, anilla que parte el pájaro. Pues nada, mi cuarta parejita de opales y os voy a enseñar la quinta, ¿vale? Y ahí está la quinta. Una hija con el padre. Ahí la veis. Una hija del 21 con el padre suyo del 19. Sería mi quinta parejita de opales. Voy a cortar y os enseño ahora los blancos, ¿vale? Para que no os hagáis mucho lío. Pues viendo los blancos, ya habéis visto. 6 hembritas mosaico, 5 hembritas opales. Y ahora vamos con este machito del 20, que lo vamos a juntar con 2 hembritas, ¿vale? Con esta hembra del 21, no tiene consanguinidad con ella. Esta hembra lo que pasa es que me ha entrado como una especie de remuda, no sé yo si va a estar lista para criar tan pronto, pero bueno, no hay problema. Lo vamos a echar primeramente, a ver si lo veis, con esta hija suya. Este machito blanco recesivo lo vamos a echar con estas 2 hembras blanco dominante. Las dos vienen de blanco recesivo, o sea, una hija suya que viene de él, que es blanco recesivo, y esta viene de un amarillo portador de blanco recesivo, ¿vale? Yo todavía no domino tanto el tema portador y tal, pero bueno, yo os digo que se nota que no es una blanca dominante del montón, vamos a decirlo así, por la talla que tiene y todo. O sea, por el porte y la talla ahora está un poquito fea porque la he tenido en la mano. Como visteis en los vídeos anteriores, le eché crema, no le he puesto bañera todavía ni nada. Pero cuando miras a la canaria en una gela de concurso, si está limpia, parece hasta blanca recesiva, ¿vale? Pues bueno, machito blanco con 2 canarias amarillas. Nos vamos con este machito y esta canaria blanca y esta parejita de amarillo. No me la iba a quedar, sabéis que ese macho lo tenía en cesión, pero al final, mira, puestos a echar una pareja más, una pareja menos, pues me la quedo. Yo os digo, mi idea era que iba a vender ese macho y esa hembra echarla también con aquel, ¿vale? Que es su padre. Pero ya me va a parecer también mucho 3 hembras para un macho. A ver, que se le puede echar sin problema, pero mi idea es echarlo con 2. Y si acaso con esta, que como ya visteis es una roja sin pigmentar, porque aquel canario me dio esa canaria roja sin pigmentar. Como ya os expliqué en un vídeo anterior, el criador de ese blanco recesivo criaba también rojos intensos y nevados, entonces trabajaba un poco las dos gamas, ¿vale? Y lo portaría, ese blanco recesivo portador de rojo, entonces me dio esta canaria rojita, ¿vale? Que si me falla alguna hembra o lo que sea, pues la echaré con su padre. No la voy a echar con otro canario, porque si no ya va a ser un cruce que ya no vas a venir ni lo que portan ni lo que no portan las crías. O se echa con su padre, si falla alguna de las 2 hembras, o si veo que el macho pues tira bien, y si no, pues se quedará ahí y ya está, de nodriza o de lo que sea, ¿vale? Entonces, parejita de amarillo, los 2 vienen de blanco, entonces seguramente me dé bastante blanco, ¿vale? Los 2 vienen de blanco, así que... Y esta parejita, que la tengo en cesión todavía, si alguien está interesado, pero si no, se va a echar, ¿vale? La hembra está de lujo, el machito está de lujo. Lo que no voy a hacer es cederla, por ejemplo, en enero, o si de aquí a 15 días no la he cedido, ya os digo que ni tengo prisa ni interés, vamos a decirlo las cosas claras. Que una pareja de más nunca, o sea, una pareja nunca está de más,
Y a las malas, esta hembra cría muy bien, yo crié con ella el año pasado y cría de escándalo. La cedo, ¿por qué? Porque tengo bastantes más blancas y vamos a decirlo, mejor genética, ¿vale? No significa que críe mejor o peor, pero tiene mejor genética porque las tengo más trabajadas otras hembras. Y este machito está en sección también, tiene una pequeña motita pío en la ceja derecha. Ahí la veis. Pues bueno, esta parejita también la echaré. Era la última, la 16. Y bueno, ahí está, ¿vale? Esto es todo lo que tengo. Bueno, y un machito. Bueno, esto irá todo, lo de abajo. Lo voy a alejar un poco. Esto irá para destete de pichones. Mi idea es no sacar más de 60, 70, he pedido 75 anillas. Mi idea es esa, no sacar más de 60 o 70 porque yo otras veces he echado 3 y hasta 4 puestas algunas canarias. Mi idea este año es echar 2, como mucho 3 a algunas, no a todas. Todo eso para destete, esta para destete y esa para destete también, ¿vale? Y cuando vaya fallándome alguna pareja o a mediados de la cría, si veo que alguna pareja no me va gustando, la cedo, la regalo, eso siempre algunas jaulas se queda libre, ¿vale? Y tengo también las 5 jaulitas de los jilgueros, que si veo que alguna parejita pues tampoco vale para nada, pues obviamente aprovecharé la jaula de metro para el destete de pichones. Y nada, compañeros, esto es todo. Como os decía, un machito, el de los quistes, que ese ni lo vendo, ni lo regalo, ni nada, porque la gente muchas veces a lo mejor se lo regala y lo echa a criar. Y para el año que viene, cuando le mude o lo que sea, va a tener problemas de los quistes y hay gente que es muy aprensiva cuando ve semejantes quistes, ese pájaro. Después de 2 años, que ha estado 2 años criando conmigo sin problema, al tercer año, pues le salieron los quistes estos tan grandes que visteis en el vídeo a mediados de, bueno, cuando iniciamos la muda, ¿vale? Y tampoco quiero regalarle esto a alguien inexperto porque después, a la hora de que le mude el año que viene, se va a asustar, ¿vale? Si viniera alguien que de verdad es muy experto y que también sé yo que no lo va a criar, porque la gente cuando tiene pájaros muchas veces lo echa a criar, no, lo voy a echar para probar. Y lo que hace es quiste y cría a lo mejor las crías que saque tienen quiste y al final es un poco, prefiero tenerlo yo aquí, tranquilito el pájaro, lo echaré, además es un macho muy bueno, cría muy bien y lo tendré, por así decirlo, para cuando destete pichones, si algún pichón se queda un poquillo flojillo, pues él espero que le dé de comer cuando haya ahí, por ejemplo, desteto los 10 primeros pichones, pues lo echo ahí y por así decirlo, él le enseña a los pichones a comer, ¿vale? Es mi idea. Y esto es todo, compañeros. Espero que no se os haya hecho muy largo el vídeo. Estas son mis parejitas para el año 2022. Y las 5 de jilguerito, ¿vale? Y nada, compañeros, me despido por aquí. Espero que os guste. Y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.